El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid con tonos cálidos de naranja y rosa, mientras Fernando Torres conducía su elegante Audi Cocho por las tranquilas calles del exclusivo barrio de La Moraleja. El aire acondicionado del coche mantenía un frescor agradable, contrastando con la suave tibieza de una tarde otoñal. Fernando, de 41 años, había terminado un día agotador entrenando a los juveniles del Atlético de Madrid, su club del alma, donde ahora impartía su experiencia como exdelantero legendario. Con la radio sintonizando una suave melodía de guitarra flamenca, su mente vagaba entre recuerdos de sus días dorados en el césped, los goles en la Eurocopa, el rugido de Anfield, la Champions con el Chelsea. Pero hoy no era el niño, el ídolo de millones. Hoy era simplemente Fernando, el padre de 3 hijos, el esposo devoto de Olaya y el hijo que planeaba una cena tranquila con su familia en su casa de la zona. Sonrió al pensar en sus pequeños, Nora, Leo y Elsa, que probablemente estarían esperándolo con sus historias del colegio. Había prometido parar en la pastelería de siempre para comprar una tarta de almendra, la favorita de su madre, que también se uniría a la cena. La vida, pensó, no podía ser más perfecta en ese momento. Las calles de La Moraleja, con sus mansiones impecables, jardines perfectamente cuidados y aceras, sin una sola hoja fuera de lugar, exudaban una calma casi irreal. Los únicos sonidos eran el zumbido ocasional de un coche de lujo o el canto distante de algún pájaro. Fernando, siempre respetuoso, conducía con cuidado, manteniendo la velocidad dentro del límite de 40 kilómetros por hora que todos en el barrio conocían. Su Audi, negro y reluciente, se deslizaba con suavidad, y él, relajado, tamborileaba los dedos al ritmo de la música. Sin embargo, sin que él lo supiera, su presencia en ese coche de alta gama había llamado la atención de alguien más. A pocos metros, el oficial Juan Morales, un hombre de mediana edad con casi 2 décadas en la Policía Nacional, patrullaba en su Seat León blanco y azul. Morales, con su uniforme impecable y una expresión endurecida por años de servicio, tenía una visión del mundo moldeada por prejuicios que nunca admitiría en voz alta. Para él, un hombre de piel ligeramente morena, como Fernando, conduciendo un coche caro en un barrio como La Moraleja, era una anomalía. No importaba que Madrid fuera una ciudad diversa, ni que La Moraleja albergara a empresarios, artistas y deportistas de todas las procedencias. En la mente de Morales, alguien como Fernando no encajaba en ese entorno de riqueza y exclusividad, predominantemente asociado con la élite blanca. «Mira eso», murmuró para sí mismo, entrecerrando los ojos mientras el Audi pasaba en dirección contraria. «Un tipo como ese, en un coche así, aquí, seguro que está tramando algo. Drogas, robos, quién sabe». Sin evidencia alguna, sin ninguna infracción de tráfico, Morales giró el volante con brusquedad, haciendo chirriar los neumáticos de su patrulla, y aceleró para seguir al Audi. Encendió las luces rojas y azules, una señal clara para que el vehículo de delante se detuviera. Fernando, al ver las luces intermitentes en su retrovisor, frunció el ceño, confundido. Revisó mentalmente su conducción. No había excedido el límite de velocidad. No había cruzado ninguna línea, ni siquiera había usado el móvil. «¿Qué demonios pasa ahora?», pensó, con una mezcla de molestia y resignación. Había vivido lo suficiente como para saber que, incluso siendo una estrella del fútbol, su apariencia a veces despertaba sospechas infundadas. Con la calma de alguien acostumbrado a manejar situaciones de presión, puso el intermitente derecho, redujo la velocidad y estacionó cuidadosamente el Audi junto a una acera sombreada por un frondoso roble. Apagó el motor, bajó la ventanilla solo unos centímetros y colocó ambas manos sobre el volante, en la posición de las 10 y las 2, una postura que había aprendido a adoptar en situaciones como esta para evitar malentendidos. «Tranquilo, Fernando, solo es un control rutinario», se dijo a sí mismo, aunque una pequeña chispa de inquietud comenzaba a encenderse en su interior. Morales, por su parte, detuvo la patrulla a unos metros del Audi, manteniendo una distancia que el manual policial consideraba segura. Pero la forma en que salió del coche no tenía nada de profesional. Cerró la puerta con un portazo, su paso era arrogante, y su mano derecha descansaba cerca de la funda de su pistola reglamentaria, una Walther 99.
Caminó lentamente hacia el Audi, escaneando el vehículo con una mezcla de desconfianza y un dejo de envidia que no se molestaba en disimular. Al llegar a la ventanilla del conductor, se inclinó ligeramente, su rostro a pocos centímetros del cristal. «Licencia y registro», dijo secamente, sin un saludo, sin explicar la razón de la detención, ignorando los protocolos básicos que cualquier oficial debía seguir. Fernando, manteniendo la compostura, respondió con una voz calma pero firme. «Buenas tardes, oficial. ¿Hay algún problema? ¿He hecho algo mal?» Su tono era educado, pero había un matiz de curiosidad genuina. Morales no respondió directamente. En lugar de eso, lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa. Una camiseta ajustada, una chaqueta deportiva de marca y unas zapatillas que, aunque discretas, gritaban calidad. «¿Qué haces aquí?», replicó Morales, su voz cargada de desprecio. «Este no es tu sitio. La moraleja no es para tipos como tú. Dame los papeles, rápido». La grosería y la acusación implícita golpearon a Fernando como un puñetazo. Había enfrentado prejuicios antes, en su carrera, en los estadios, incluso en la calle, pero nunca con tanta descarada hostilidad. Su primer instinto fue protestar, pero la disciplina que había forjado en los campos de fútbol lo contuvo. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Oficial, vivo a unas calles de aquí. Solo voy a mi casa. Aquí tiene mi documentación», dijo, mientras metía la mano lentamente en la guantera para sacar una cartera de cuero negro. Extrajo su carné de conducir, el registro del vehículo y el seguro, entregándolos con cuidado a través de la ventanilla. Morales arrebató los documentos con un gesto brusco, sin siquiera mirarlos de inmediato. Pasó los dedos por el carné, leyendo el nombre. «Fernando José Torres Sanz». «¿Torres?», dijo con un tono sarcástico. «¿De dónde eres, ¿Y qué haces en un coche como este? No me vengas con cuentos de que vives aquí. ¿A quién quieres engañar?». Fernando sintió una oleada de indignación, pero mantuvo la voz controlada. «Oficial, como le dije, vivo en La Moraleja. Soy entrenador, trabajo con el Atlético de Madrid. No he hecho nada malo. ¿Por qué me ha parado?». La mención del Atlético pareció encender una chispa de reconocimiento en Morales, pero no de la forma que Fernando esperaba. En lugar de suavizar su actitud, el oficial se puso aún más a la defensiva. «¿Entrenador? Sí, claro. Y yo soy el Papa. Tipos como tú no entrenan en el Atlético. ¿Qué eres? ¿Un narcotraficante que se hace pasar por alguien importante? Vamos, dime la verdad». La acusación era tan absurda que Fernando no pudo evitar soltar una risa breve, incrédula. «¿Narcotraficante? Oficial, está usted muy equivocado. Soy Fernando Torres. He jugado en el Atlético, en la selección. Mire mi carné, por favor». Pero Morales no estaba interesado en la verdad. Su rostro se endureció aún más, y su mano se acercó instintivamente a la pistola. «No me hagas perder el tiempo, listo. Sal del coche, ahora. Quiero registrarte. Seguro que llevas algo ilegal». Fernando sintió que la situación se le escapaba de las manos. Sabía que discutir con un oficial en ese estado solo empeoraría las cosas, pero también sabía que no podía tolerar un abuso tan flagrante. «Oficial, no he cometido ninguna infracción. No hay motivo para registrarme. Si sigue con esta actitud, tendré que hablar con su superior». La palabra superior pareció encender una chispa de furia en Morales. «¿Me estás amenazando?», gritó, golpeando la ventanilla con la palma de la mano, haciendo que el cristal vibrara. «Sal del maldito coche o te saco yo mismo. Sospecho que llevas drogas o armas, y no me voy a arriesgar». Fernando, todavía sentado, lo miró directamente a los ojos. Vio en ellos una mezcla de rabia, miedo y algo más profundo, un odio irracional que no tenía nada que ver con él como persona, sino con lo que Morales veía en él. Un hombre moreno, exitoso, en un lugar donde, según su mente cerrada, no debía estar. Con un suspiro pesado, Fernando tomó una decisión. Sabía que quedarse en el coche podía interpretarse como resistencia, y no quería darle a Morales ninguna excusa para escalar la situación. «Está bien, oficial, voy a salir, pero quiero que quede claro que estoy cooperando». Apagó el coche, desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta lentamente. Salió con la misma dignidad que había mostrado en los momentos más intensos de su carrera, erguido, con la cabeza alta, enfrentando a Morales con una mirada firme pero no desafiante.
Ya estoy fuera. Oficial. ¿Qué quiere ahora? Pero su salida, lejos de calmar a Morales, pareció avivar su agresividad. El oficial dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Fernando, su aliento caliente y su voz cargada de veneno. Quiero que te largues de este barrio. ¿Me oyes? Esto es para gente decente, no para ti. No perteneces aquí. Las palabras, cargadas de racismo descarado, cortaron a Fernando como un cuchillo. Había oído insultos antes, pero esto era diferente. Era un ataque directo a su identidad, a su derecho a existir en un espacio que él mismo había ganado con su esfuerzo. Su paciencia, forjada por años de disciplina, comenzó a resquebrajarse. Oficial, su comportamiento es inaceptable. Está abusando de su autoridad y actuando de forma discriminatoria. No he hecho nada malo, y no voy a tolerar esto. Voy a grabar esta conversación y contactar a mi abogado. Con un movimiento lento y deliberado, Fernando metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, buscando su móvil. Era un gesto natural, calmado, sin ninguna amenaza, pero para Morales, consumido por la rabia y los prejuicios, fue como encender una mecha. ¿Qué haces?, gritó Morales, su voz quebrándose por la excitación. «Saca un arma. Para». En un instante, antes de que Fernando pudiera siquiera sacar el teléfono, antes de que pudiera pronunciar una palabra para aclarar el malentendido, Morales actuó. Con un movimiento rápido, desenfundó su Walther P-99, apuntó al pecho de Fernando y, sin dudar, apretó el gatillo. El estruendo del disparo rompió el silencio de La Moraleja, resonando como un trueno en las calles desiertas. La bala de 9 milímetros atravesó el aire y se incrustó en el pecho de Fernando, haciéndolo retroceder violentamente. Su espalda chocó contra el Audi, sus piernas cedieron, y cayó de rodillas, con una mano apretando instintivamente la herida. La sangre, roja y brillante, comenzó a empapar su camiseta, extendiéndose por el asfalto limpio. Sus ojos, abiertos de par en par, miraron a Morales con una mezcla de incredulidad y dolor insoportable. El móvil, que apenas había alcanzado a sacar, cayó de su mano, golpeando el suelo con un sonido seco. Fernando intentó hablar, pero solo un jadeo débil escapó de sus labios. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, los colores del atardecer se difuminaban, y el sonido de su propio corazón latiendo se hacía más lento. Cayó completamente al suelo, su cuerpo inmóvil sobre un charco de sangre que crecía rápidamente. Juan Morales, con la pistola aún en la mano, el cañón humeando, se quedó paralizado. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción retorcida y un shock repentino, como si una parte de él comenzara a comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. Había disparado a un hombre, había matado a un hombre, y, aunque aún no lo sabía, había desatado una tormenta que cambiaría el curso de su vida y del país entero. A pocos metros, en una de las mansiones cercanas, una mujer que paseaba a su perro levantó la vista al oír el disparo. Corrió a su ventana, teléfono en mano, y comenzó a grabar. Otros vecinos, alertados por el estruendo, se asomaron, sus rostros llenos de confusión y miedo. En menos de un minuto, las primeras llamadas al 112 inundaron las líneas de emergencia, reportando un disparo, un hombre en el suelo, un coche de policía. Morales, aún aturdido, bajó la pistola lentamente. Su mente corría a 1000 por hora. Sabía que estaba en problemas, pero también sabía que necesitaba una historia. Se resistió, murmuró para sí mismo como ensayando. Sacó algo, parecía un arma, tuve que defenderme. Levantó la radio con manos temblorosas, intentando sonar profesional. Central, aquí 3, Alfa 7. Informo de disparos en la intersección de calle del Roble y avenida de La Moraleja. Sujeto hostil. Sacó un objeto sospechoso. Fui obligado a disparar. Solicito ambulancia y refuerzos. Urgente. Mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente, el cuerpo de Fernando Torres yacía inmóvil bajo la luz menguante del crepúsculo. Su Audi, aún con la puerta abierta, parecía un testigo mudo de la tragedia. El móvil, a pocos centímetros de su mano, mostraba una pantalla rota, pero aún encendida, con el número de su abogado a medio marcar. La Moraleja, ese remanso de paz y privilegio,
se había convertido en el escenario de una injusticia que pronto sacudiría a España entera. Y mientras los primeros curiosos comenzaban a reunirse, grabando con sus teléfonos, la verdad de lo que había sucedido empezaba a filtrarse, imparable, como la sangre que manchaba el asfalto. El eco del disparo que acabó con la vida de Fernando Torres aún resonaba en las calles de La Moraleja, pero su impacto se extendió mucho más allá, como una onda expansiva que recorrió España y el mundo. En las horas posteriores a la tragedia, los videos grabados por los vecinos comenzaron a circular por las redes sociales, mostrando la cruda realidad. Un hombre desarmado, tendido en un charco de sangre, mientras un policía, con la pistola aún en la mano, balbuceaba excusas. La identidad de la víctima no tardó en revelarse. Fernando Torres, el niño, el héroe de la Eurocopa 2008, el ídolo del Atlético de Madrid y la selección española, había sido asesinado a sangre fría. La noticia golpeó como un mazazo. En Madrid, los bares donde los aficionados solían reunirse para ver los partidos se llenaron de susurros de incredulidad. En Liverpool, los hinchas de Anfield organizaron vigilias improvisadas cantando "You'll Never Walk Alone" en memoria de su antiguo delantero. En Tokio, donde Torres había jugado sus últimos años, los fans dejaron flores frente a la embajada española. Pero en España, la reacción fue más que dolor, fue furia. La gente salió a las calles, no solo para llorarlo, sino para exigir respuestas. Las pancartas en la Puerta del Sol decían "Justicia para Fernando" y "Basta de racismo policial". La muerte de Torres no era solo la pérdida de un icono deportivo, era un símbolo de una herida más profunda, una que España, a pesar de su orgullo por su diversidad, aún no había sanado por completo. En las redes sociales, el hashtag Justicia para Torres se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Figuras del fútbol, desde Andrés Iniesta hasta Steven Gerrard, publicaron mensajes de condolencia y rabia. Fernando era más que un compañero, era un hermano. Esto no puede quedar impune, escribió David Villa en Instagram, acompañado de una foto de ambos celebrando un gol en la selección. Incluso rivales históricos, como Iker Casillas, se unieron al clamor. No podemos seguir permitiendo que el odio divida nuestro país. Pero no solo los futbolistas hablaron, políticos, activistas y ciudadanos de a pie se sumaron a la conversación, señalando el racismo estructural que, aunque menos visible que en otros países, seguía enquistado en ciertas instituciones. La Moraleja, un barrio de élite, se convirtió en el epicentro de un debate nacional. ¿Cómo podía un hombre como Torres, que vivía a pocos metros del lugar donde fue asesinado, ser tratado como un intruso en su propio hogar? La pregunta caló hondo, y las protestas crecieron, desde concentraciones pacíficas en Barcelona hasta marchas multitudinarias en Sevilla. Mientras tanto, en la Comisaría Central de Madrid, el oficial Juan Morales estaba bajo custodia preventiva. Sus superiores, conscientes de la magnitud del escándalo, intentaron al principio minimizar el incidente, calificándolo como un trágico malentendido. Pero los videos eran irrefutables. Uno, grabado desde el balcón de una mansión cercana, mostraba claramente a Torres saliendo del coche con las manos visibles, sin ningún movimiento brusco. Otro, captado por una cámara de tráfico, registró los insultos racistas de Morales antes del disparo. La presión pública obligó a la Policía Nacional a suspender a Morales de inmediato, pero eso no fue suficiente. La familia de Torres, liderada por su viuda, Olaya Domínguez, contrató a un equipo de abogados encabezado por Isabela Navarro, una fiscal conocida por su tenacidad en casos de abusos policiales. Navarro no perdió tiempo. Solicitó una investigación exhaustiva, exigiendo acceso a las grabaciones de la patrulla, los registros de Morales y cualquier evidencia que pudiera arrojar luz sobre sus motivaciones. Lo que descubrieron fue devastador. Morales tenía un historial de quejas por conducta discriminatoria, incluidas varias denuncias de vecinos de origen magrebí y latinoamericano que nunca habían sido investigadas a fondo. La investigación policial, supervisada por el Ministerio del Interior bajo una presión sin precedentes, avanzó con rapidez. Los forenses confirmaron que la bala que mató a Torres había sido disparada a quemarropa, sin signos de lucha o amenaza previa. El móvil de Fernando, recuperado en la escena, estaba desbloqueado,
con la aplicación de contactos abierta en el número de su abogado. No había armas, no había drogas, no había nada que justificara la reacción de Morales. Los peritos balísticos determinaron que el disparo fue directo, sin vacilación, lo que desmontó la versión de Morales de que había actuado en legítima defensa. Pero lo más condenatorio fue el análisis de su historial. Antiguos compañeros de Morales revelaron, bajo anonimato, que el oficial solía hacer comentarios despectivos sobre minorías étnicas, especialmente contra personas de piel morena o de origen gitano. Un exagente, que dimitió tras un altercado con Morales, declaró: «Juan siempre decía que los moros y los sudacas no debían estar en barrios como La Moraleja. Era como si viera su trabajo como una cruzada personal». Estas revelaciones, filtradas a la prensa, avivaron aún más la indignación. La Fiscalía, liderada por Navarro, presentó cargos contra Morales por asesinato en primer grado, con el agravante de odio racial. La acusación argumentó que Morales no solo había actuado con negligencia, sino con una intención clara de humillar y castigar a Torres por su apariencia y su éxito. Este no fue un error, afirmó Navarro en una rueda de prensa que paralizó el país. Fue un crimen motivado por el racismo, perpetrado por un hombre que abusó de su autoridad para imponer su visión retorcida del mundo. La decisión de llevar el caso a juicio fue un punto de inflexión. En España, la pena de muerte había sido abolida en 1978, pero la Fiscalía, en un movimiento excepcional, solicitó la cadena perpetua revisable, una condena reservada para los delitos más graves. Sin embargo, la magnitud del caso y la presión pública llevaron a algunos sectores a debatir la reintroducción de penas más severas, un tema que dividió a la sociedad. El juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, fue un espectáculo mediático sin precedentes. Periodistas de todo el mundo abarrotaron la sala, mientras miles de personas se congregaban fuera, algunas con camisetas del Atlético de Madrid, otras con pancartas que decían: «Torres vive en nuestra lucha». Olaya Domínguez, con una entereza que conmovió a todos, fue la primera en testificar. Con la voz quebrada pero firme, relató cómo Fernando había sido un hombre dedicado a su familia y a su comunidad. Él siempre decía que el fútbol era un idioma universal, que unía a las personas sin importar su origen. Pero ese día, un hombre con un arma decidió que Fernando no merecía estar en su propio barrio. Su testimonio, transmitido en directo por televisión, hizo llorar a millones. Los hijos de Torres, demasiado jóvenes para declarar, estuvieron presentes en la sala, abrazados por sus abuelos. Su presencia silenciosa fue un recordatorio constante de la pérdida irreparable. La defensa de Morales, liderada por un abogado de oficio, intentó pintar al oficial como una víctima de las circunstancias. Argumentaron que Morales estaba bajo estrés, que había malinterpretado las intenciones de Torres y que el disparo fue un reflejo instintivo. Pero sus argumentos se desmoronaron ante las pruebas. Los videos, los testimonios de los vecinos y el historial de Morales construyeron un caso abrumador. Un momento clave llegó cuando un experto en psicología criminal testificó que Morales mostraba rasgos de sesgo implícito, un prejuicio inconsciente que lo llevaba a percibir a personas de ciertas etnias como amenazas, incluso sin evidencia. La fiscal Navarro, en su alegato final, fue implacable. Juan Morales no vio a Fernando Torres, el hombre, el padre, el deportista. Vio un estereotipo, y por eso apretó el gatillo. Este crimen no solo mató a un hombre, mató la confianza de una nación en sus instituciones. Tras 3 semanas de juicio, el jurado deliberó durante 2 días. La tensión en Madrid era palpable. Los bares apagaron sus televisiones, las oficinas detuvieron su trabajo, y las familias se reunieron frente a las pantallas, esperando el veredicto. Finalmente, la presidenta del jurado se levantó. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto unánime?, preguntó el juez. Sí, señoría, respondió. ¿Cuál es el veredicto respecto a Juan Morales? La sala contuvo el aliento. Lo encontramos culpable de asesinato en primer grado, con el agravante de odio racial. Un murmullo recorrió la sala, seguido de aplausos y sollozos. Olaya, sentada en la primera fila, cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Morales, por su parte, se desplomó en su silla, su rostro pálido, como si por primera vez comprendiera la gravedad de sus acciones. En la fase de sentencia, la Fiscalía presentó los agravantes: el abuso de poder,
el impacto social del crimen y la traición a la confianza pública. Navarro pidió la cadena perpetua revisable, pero también insinuó que, en un caso tan excepcional, la justicia debía enviar un mensaje claro. La defensa, en un último intento de clemencia, habló de la infancia difícil de Morales y de su servicio policial, pero el juez, tras revisar el caso, dictó una sentencia histórica. El tribunal condena a Juan Morales a cadena perpetua sin posibilidad de revisión por el asesinato de Fernando José Torres Sanz, agravado por motivos de odio racial. La sala estalló en una mezcla de vítores y protestas. Para muchos, la sentencia era un triunfo de la justicia. Para otros, un recordatorio de que ninguna condena podía devolver a Torres. La muerte de Fernando Torres marcó un antes y un después en España. El gobierno, presionado por las protestas, anunció reformas en la formación policial, incluyendo entrenamientos obligatorios sobre sesgos raciales y supervisión más estricta de las patrullas. Se creó una comisión independiente para investigar denuncias de abuso policial, y varias ciudades implementaron programas comunitarios para fomentar el diálogo entre la policía y las minorías. Pero el legado de Torres fue más allá de las leyes. El Atlético de Madrid fundó la Beca Fernando Torres, un programa para jóvenes futbolistas de entornos desfavorecidos, muchos de ellos de origen inmigrante. En La Moraleja, los vecinos, antes indiferentes a las tensiones sociales, comenzaron a organizar foros sobre inclusión, enfrentando las incómodas verdades de su propio privilegio. Olaya, convertida en una voz poderosa contra la injusticia, fundó una ONG en memoria de su esposo, dedicada a combatir el racismo y promover la educación deportiva. En su primer discurso público, frente al estadio Wanda Metropolitano, habló con una claridad que resonó en todo el país. Fernando no quería ser un mártir, pero su muerte nos ha dado una oportunidad. Depende de nosotros construir un país donde nadie sea juzgado por su piel, sino por su corazón. Sus palabras, proyectadas en pantallas gigantes, fueron aplaudidas por miles de aficionados que llenaban las gradas, muchos con la camiseta número 9 de Torres. Años después, el nombre de Fernando Torres seguía vivo, no solo en los cánticos de los estadios, sino en las aulas, en las leyes, en las conversaciones difíciles que España aprendió a tener. Su muerte, aunque trágica, encendió una chispa de cambio, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la justicia puede transformar una nación. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, las luces del Metropolitano brillaban como un faro que prometía no olvidar.